Ok, muchachos, esta es ya nuestra segunda parte de la clase. Ahora vamos a hablar de el presente simple, ¿ok? Entonces, el presente simple, aquí nos dicen en inglés, simple present tense. Simple present are habits, routines, frequent actions. Simple present tense has no structure. I study English every day. Anne always cooks dinner. Patricia and I usually have breakfast early in the morning. Entonces, para explicarles a todos por igual, el presente simple aquí nos indica, que nos dice la definición de lo que es el presente simple. Son hábitos, rutina, acciones frecuentes, ¿ok? El presente simple no tiene ninguna estructura, no como otros tiempos que está el verbo to be más otro verbo y el ing. No, él no. Él no tiene estructura. Está el verbo solo en la oración. Entonces, no tiene estructura. Y aquí tenemos los ejemplos. I study English every day. El verbo study está solo. Ahí no hay auxiliares, no hay nada. Esa es una oración en presente simple. Y el every day que nos indica la frecuencia con la cual se ejecuta una acción todos los días. Anne always cooks dinner. Ana siempre cocina, prepara la cena. Entonces, always también nos indica que esa oración es una rutina. Patricia and I usually have breakfast early in the morning. Patricia y yo usualmente desayunamos temprano en la mañana. Entonces, esto nos indica, estas son oraciones que están en presente simple. No hay estructura, no hay auxiliares, nada de eso. ¿Bien? Ok, muchachos. Continuando entonces, aquí tenemos una pregunta que es muy importante para los hablantes del idioma. Una vez que ya ustedes han hecho amistad con alguna persona, una persona que habla inglés, ellos preguntan esto: What do you do? ¿Okay? What do you do? Esa es una pregunta muy importante para los norteamericanos, no para los norteamericanos, para los que hablan el idioma inglés. Eso es ¿qué hace usted? O ¿qué haces tú? What do you do? Entonces, ¿aquí de qué hablamos? Aquí hay dos do en una pregunta. El primer do es un verbo auxiliar y el segundo do es el verbo de la oración, de esa oración que viene dada como una pregunta. Ahora bien, ¿qué es un auxiliar? Un auxiliar, muchachos, en todos los idiomas, no solamente en inglés, en todos los idiomas, funciona ¿para qué? Para hacer preguntas, para responder, para hacer respuestas negativas y para hacer respuestas afirmativas. Él es quien hace todas esas funciones, no el verbo. Igual en español. Por ejemplo, nosotros en nuestro idioma tenemos dos auxiliares, que es el verbo estar y es el verbo haber. Esos son dos auxiliares. Por ejemplo, cuando uno dice, eh, profe, está dando clases, allí está es el auxiliar del verbo estar y dando es el verbo que indica la acción, el movimiento, lo que yo estoy haciendo. Entonces, profe, está dando clases. Fíjense por dónde comienza la pregunta, con el auxiliar está. Ese es el auxiliar en español. Y dando es el verbo. Entonces uno dice, sí, estoy dando clases. ¿A quién estoy afirmando? ¿Al auxiliar o al verbo? Al auxiliar, sí, estoy dando clases. Si lo quiero decir en negativo, no, no estoy dando clases. ¿A quién estoy negando? ¿Al verbo? No, al auxiliar. No estoy dando clases. Esas son las funciones del auxiliar en todos los idiomas. ¿Ven? Entonces, el verbo haber, cuando uno dice, por ejemplo, ¿has hablado con el profesor para que te cambie la nota? Has hablado con el profesor. ¿Cuál es el verbo? Hablar. Esa es la acción. Entonces el has hablado con el profesor. Ese has es el auxiliar, que es el verbo haber. El verbo haber es un verbo auxiliar en nuestro idioma español. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo en inglés. What do you do? Entonces uno dice, I am a sophomore in high school. Esa es la respuesta. I am a sophomore in high school. What does your father do?
Auxiliar does. ¿Por qué cambia does? Porque estamos hablando de una tercera persona. ¿Qué hace tu papá? What does your father do? Y entonces uno dice, he is a journalist. What does your father do? He is a journalist. Ok, muchachos, y entonces aquí tenemos preguntas directas y preguntas indirectas. ¿Ok? Tenemos entonces las preguntas directas es las que nos hacen a nosotros directamente. ¿Ok? Por ejemplo, cuando ustedes hablan y me hacen preguntas a mí, las preguntas van a ser directas conmigo. Profesor, ¿usted habla inglés? Esa es una pregunta directa con usted. Ahora, cuando uno dice, profe, ¿y su papá habla inglés también? Esa es una indirecta, porque ya estamos hablando no de mí, sino de mi papá, de otra persona. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, what does your father do? He is a journalist. ¿Ok? Ahora bien, where do you live? Ahí estamos preguntando, ¿dónde vives? Where do you live? Fíjense que el verbo no es do, es live, el verbo vivir. Pero como estamos haciendo una pregunta directa, necesitamos el do para hacer la pregunta. Porque esa es la función del auxiliar. A estar presente en la pregunta, estar presente en oraciones negativas y estar presente en oraciones afirmativas. Bien, where do you live? I live in Maracaibo. Where does Helen live? She lives in Chicago, Illinois. ¿Qué sucede aquí en inglés? Where does Helen live? Fíjense que aquí live en la pregunta no tiene la S. Y ahora, ¿por qué pasa? Porque en la respuesta uno dice, she lives in Maracaibo. Esa S se le agrega, ¿por qué? Porque es una tercera persona. Cuando sea she, he, it, Nelson, Maria, Carolina, ¿ok? Sean una persona indirectamente de otra persona que estemos hablando en singular, entonces hay verbos que le agregamos la S. ¿Para qué? Para hacer la diferencia. ¿Ok? En cambio, en la primera oración, cuando digo I live in Maracaibo, no lleva S. ¿Por qué? Porque ahí estoy diciendo yo vivo en Maracaibo. En cambio, where does Helen live? She lives in Chicago, Illinois. Ella vive, para hacer de alguna manera la conjugación del verbo. Where do you go to school? I go to Los Robles High School. Where does Alexander go to school? He goes to Los Robles High School. When does John have breakfast? He usually has breakfast early in the morning. Where do you usually play soccer? I usually play soccer at the school court. Where does Louis usually play soccer? He usually plays soccer at the courtyard. Where do you usually study English? I study English every day. When does Michael study English? He usually studies English on weekends. Where do you have breakfast? Sorry. When do you have breakfast? I have breakfast early in the morning. Entonces aquí podemos ver cuándo utilizar do y cuándo utilizar does en las preguntas. En la pregunta. Auxiliary verbs. En esta lámina entonces vamos a hablar de los verbos auxiliares. Do, do not equals don't. Esta es la forma negativa. Does not, doesn't. ¿Ok? Do Peter and John speak Japanese? No, they don't. They speak French. They do. They speak French very well. ¿Ven? Esto lo utilizamos para oraciones que son afirmativas o negativas. ¿Ok? Utilizamos el auxiliar al principio de la oración. Does your father drive a bus? He doesn't. He drives a car. He does. He also drives a car. ¿Ven? Ahí tenemos entonces oraciones afirmativas y negativas con los auxiliares. Fíjense que do Peter and John speak Japanese? Ahí estamos hablando de dos personas. Entonces utilizamos do. Pero en cambio en la otra dice does your father drive a bus? Estamos hablando de una sola persona. Entonces utilizamos como auxiliar does. Eso es lo que podemos
hablar allí en lo que es la pregunta. Ahora bien, vamos a hablar de estas terminaciones. ¿Cómo son las terminaciones verbales en el presente simple? Que ahí es donde nosotros vamos a prestar la mayor parte de la atención. Esto es lo que es un poquito más complicado del inglés. Por ejemplo, ¿qué pasa con los verbos que terminan en Y? Si esa Y está antes, una vocal, antes de ella, una vocal, entonces ahí tenemos que cambiar la Y por la I latina para poderle agregar ES. Eso es lo que vemos en los verbos. Por ejemplo, study, studies. ¿Ya? Si está delante una vocal, entonces la Y no cambia. Simplemente le agregamos la S para las terceras personas y listo. Entonces, I study, she studies. Pass. ¿Ok? Pass. Los verbos que terminen en doble S. Le agregamos ES. She passes. He passes. Watch. Los que terminan en CH. She watches. He watches. Los que terminan en O. Por ejemplo, como do, como go. Entonces, she goes. He goes. Brush. Los que terminen en SH. She brushes. He brushes. Fix, los que terminen en X. She fixes. He fixes. ¿Bien? Esas son las terminaciones de los verbos que van a agregar, le vamos a agregar ES. Fuera de estos, todos los demás llevan una S. Más nada. En las terceras personas. Estas son las terceras personas. She, he, it. Y I es la primera del singular, you es la segunda del singular, she, he, it, terceras del singular, we, primera del plural, nosotros, we, you, segunda del plural, ustedes, you, they, tercera del plural. Bien, entonces van a cambiar solamente las terceras personas singular cuando hablamos de she, he, it. Ok, muchachos, continuando entonces. Aquí ya ahora tenemos ejemplos con oraciones de cómo los vamos a utilizar los verbos en las oraciones y cómo lo vamos a hablar también, cómo nos vamos a expresar. Entonces decimos, por ejemplo, I study at Urbe University, but my brother studies at Los Robles High School. ¿Ven? Como la primera persona es yo, I study, el verbo no cambia. Pero en la segunda oración, my brother studies, mi hermano, él. Entonces el verbo cambia. ¿Bien? El verbo cambia, la I latina por la Y por la I latina y le agregamos ES. You pass all your tests, but Jordan passes only biology and history test. I don't know why. ¿Bien? Entonces, you pass all the tests. You pass, no hay modificación del verbo. But Jordan passes only biology and history test. I don't know why. Entonces ven, como estamos hablando de Jordan, él, entonces passes. El verbo termina en doble S, le agregamos S. We watch TV early in the evening, but Sean always watches TV very late at night. ¿Ven? Como el verbo termina en CH, entonces we watch, primera persona del plural, el verbo no cambia. We watch TV early in the evening. Vemos televisión temprano en la noche. But Sean always watches TV very late at night. En cambio, Sean siempre ve la televisión muy tarde en la noche. Entonces allí tenemos watches, porque estamos hablando de Sean, él. They go to the movies on weekends. St. George goes on Wednesday because he's free. I brush my teeth after meals, but Gino brushes his teeth only after breakfast. Ugh, disgusting. Joshua's father fixes the new cars. You fix the old cars so that you can learn how to fix cars.